La casa Matusita se alzaba, imponente y sombría, en el confín olvidado de un barrio que parecía haberse detenido en el tiempo. Aquella vivienda, de muros descascarados y ventanas como ojos vacíos, guardaba un secreto tan perturbador como inexplicable. Nadie osaba acercarse a ella tras la caída del sol, y las leyendas que circulaban en el pueblo relataban hechos que helaban la sangre de quienes las escuchaban. Entre susurros y murmullos, se decía que la casa había sido construida sobre un terreno marcado por tragedias y ritos prohibidos. Durante décadas, la comunidad evitó pronunciar su nombre en voz alta, temerosa de invocar aquello que parecía habitar en sus sombras. No era raro escuchar a los ancianos advertir que cada rincón de la edificación albergaba ecos de un pasado turbulento, donde la desgracia se entrelazaba con la locura. El detective Ramiro Vargas, un hombre de mirada penetrante y determinación férrea, había dedicado años a investigar sucesos paranormales. Impulsado por relatos inverosímiles y pistas dispersas, su camino lo condujo a la casa Matusita. Al llegar, Ramiro sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda, el aire estaba cargado de una tensión inexplicable, y el silencio que reinaba en el entorno parecía esconder voces que clamaban por justicia. Con paso decidido, cruzó la verja oxidada, consciente de que cada crujido del suelo revelaba la presencia de algo oculto. Dentro, la penumbra se mezclaba con la humedad y el olor a abandono. Los pasillos, estrechos y retorcidos, parecían extenderse hacia un destino incierto. Ramiro encendió una linterna, y su haz de luz danzó sobre cuadros descoloridos y muebles cubiertos por sábanas que parecían custodiar recuerdos de épocas remotas. Cada habitación contaba una historia, en una, se vislumbraba un vestigio de celebración, ahora silente, en otra, restos de un banquete olvidado que sugerían que la casa había sido testigo de festejos que se transformaron en tragedia. Una escalera de caracol conducía a la planta superior, y Ramiro sintió como el ambiente se volvía aún más opresivo con cada paso que daba. En la penumbra, se percibían figuras difusas que parecían flotar entre la realidad y el delirio. La atmósfera estaba impregnada de una melancolía inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante. En la sala principal, el silencio fue interrumpido por un murmullo apenas perceptible, un lamento que parecía emanar de las mismas paredes. Ramiro, con el corazón acelerado, se adentró en la estancia y descubrió un antiguo diario encuadernado en cuero desgastado. Sus páginas, amarillentas y arrugadas, narraban la historia de una familia que había habitado la casa en épocas de prosperidad, solo para ver su destino truncado por una desgracia inusitada. Según el relato, una serie de eventos fatídicos habían sellado su suerte, desapariciones, ritos macabros y una presencia oscura que se alimentaba del sufrimiento. Mientras Ramiro leía, las palabras parecían cobrar vida propia. Las frases se deslizaban en un susurro incesante, y la temperatura en la sala descendía de forma inquietante. Un cuadro, colgado torcido en la pared, mostraba la imagen de una mujer de mirada penetrante. Sus ojos, casi vivaces, parecían seguir cada movimiento del detective. La sensación de ser observado creció, y el ambiente se impregnó de un pavor silencioso. Decidido a desentrañar el misterio, Ramiro continuó su recorrido por la casa. En el piso superior, encontró una habitación sellada, cuyos candados oxidados apenas resistían la corrosión del tiempo. Al forzar la puerta, se abrió a un cuarto que parecía ser un santuario de secretos olvidados. En su centro, un altar improvisado sostenía velas ya extinguidas, y restos de objetos rituales se esparcían en un desorden inquietante. La presencia que habitaba aquel lugar parecía haberse impregnado de la esencia de antiguos sacrificios, y el aire estaba saturado de un perfume amargo y metálico. Mientras el detective inspeccionaba minuciosamente la estancia, una ráfaga de viento se coló por una rendija, haciendo que las velas se estremecieran como si quisieran contar un secreto. El ambiente se tornó casi tangible, y una figura espectral se delineó en la penumbra, apenas perceptible y aún así imponente. Ramiro se detuvo en seco, incapaz de apartar la mirada de aquella aparición. No era un ente de carne y hueso, sino más bien una manifestación de la energía que había consumido a los habitantes de la casa, un vestigio de una maldición que perduraba a través de los años. La investigación se transformó en una lucha contra el miedo y la incredulidad.
Cada rincón de la casa Matusita ofrecía señales de que algo siniestro residía en ella, una fuerza que había tomado forma en la penumbra y que se alimentaba de la angustia de aquellos que se atrevieran a perturbar su morada. Las voces del pasado parecían clamar por liberación, mientras la historia escrita en el diario se entrelazaba con la realidad de la casa, creando una red de misterio casi imposible de desentrañar. La noche avanzaba, y el silencio se rompía solo con el eco de pasos y el murmullo de un viento que parecía arrastrar consigo secretos enterrados. Ramiro comprendió que la maldición de la casa Matusita no era solo la ruina física de un inmueble abandonado, sino la manifestación de un destino trágico sellado en las sombras. Cada objeto, cada grieta en la pared, parecía contar la historia de vidas truncadas y promesas rotas, marcadas por un dolor que se negaba a disiparse. Al amanecer, cuando la primera luz del día comenzó a iluminar la fachada desgastada, el detective salió de la casa con el peso de un conocimiento prohibido. La experiencia lo había cambiado para siempre. La casa Matusita no era solo un edificio embrujado, sino un monumento a la fragilidad humana, a la inexorable fuerza del sufrimiento. Mientras se alejaba, el eco de aquellos lamentos seguía resonando en sus oídos, recordándole que, en algún lugar entre la realidad y el delirio, la maldición continuaba su incesante vigilia. Y así, en un mundo que parecía haber olvidado el dolor y la pérdida, la casa Matusita permanecía, silenciosa testigo de secretos ocultos y de una tragedia que se negaba a morir. La maldición, sellada en sus muros y en los corazones de quienes se atrevieron a adentrarse en ella, seguiría siendo un enigma envuelto en sombras, aguardando a que alguien más se atreviera a descubrir la verdad oculta tras su fachada desolada.